Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Yo soy Aleix, soy el ingeniero de ventas trabajando en Atlassian para la sección de España, Italia y Portugal. Y hoy Nomad Mood me ha invitado para hablar con vosotros un poco de nuestro approach, ¿no? nuestro enfoque y visión alrededor de la inteligencia artificial. Especialmente hoy voy a proponeros un caso de estudio un poquito, un ejercicio. Vamos a tomar un equipo en concreto, el equipo de desarrollo de código, y vamos a ver un poco cómo podemos empezar a trabajar con la inteligencia artificial alrededor de este equipo. Específicamente, lo que quiero trabajar hoy es entender si la inteligencia artificial es una herramienta más que podemos aportar a nuestra empresa o si es una habilidad. Con habilidad a lo que me refiero es que, pongamos una historia, por ejemplo. Seguro que todos vosotros os enfrentasteis al día en que Internet apareció, ¿no? Y si vamos al día en que Internet apareció, la oficina X, ¿no? Contrata Internet, llega el lunes y el que pasaba las facturas las pasaba igual. Llega el martes y también. Un poco nos encontramos en este momento, ¿no? La aparición de una nueva tecnología. Pero si yo voy hoy a esa empresa y les corto el cable de Internet, la empresa colapsa. Entonces, algo ha pasado en medio. Lo que ha pasado es que la gente ha empezado a evolucionar alrededor de esta nueva tecnología con una habilidad que es la de pensar con el Internet en la cabeza. En este caso, lo que queremos hacer aquí es un ejercicio de pensar con la inteligencia artificial en el centro de nuestras decisiones. Todos nuestros procesos, nuestras decisiones, nuestra efectividad como empresa va a pasar por aquí. Ya pasó en su momento con todas las herramientas, desde el fuego, ¿no? Cuando empezamos, hasta Internet, y ahora es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial ha aparecido en nuestro mundo un poco como esta nueva fuerza de la naturaleza que va a mantener el giro, ¿no? de nuestras empresas y de la economía. Y hoy, como habíamos comentado, hablaremos de los equipos ágiles de desarrollo. Antes de eso, quiero fundamentar un poco, crear los fundamentos de la historia que os voy a contar hoy, ¿no? Y también un poco para conectar con las diapositivas de Antonio. Como Antonio comentaba, los datos son fundamentales. Sin los datos no tenemos inteligencia artificial. Entonces, Atlassian se posiciona en el mercado en una posición súper única, que es que con los años hemos ido creciendo de un modo súper horizontal. Hemos terminado con muchísimos productos que ofrecen muchísimos servicios y que tienen acceso a muchísimos datos, creándonos esta red, ¿no? de diferentes puntos de acceso a la información que a través de los años hemos creado una homogeneización, acceso, estructura de esos datos que, cuando la inteligencia artificial apareció, nos permitió una oportunidad de oro, de algún modo. Actualmente ya estamos empezando a proveer algunos servicios alrededor de esta red de datos. Tenemos la visualización de datos, súper normal hasta aquí. Automatización. Aquí, alrededor del concepto de los datos, es muy interesante el hecho de que cuanto más automatizamos y más sacamos el factor humano, el error también va desapareciendo poco a poco y esas pequeñas anomalías van desapareciendo, creando esa homogeneización de los datos y esa calidad de los datos. Entonces, es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Que vamos mejorando esos datos. Una vez tenemos eso, aparecemos ya con Atlassian Intelligence, Robo, Search, todas las herramientas de inteligencia artificial con las que estamos familiarizados. Otra de las partes que comentaba Antonio era la parte de la compliance, reliability, performance, asegurarnos de que tenemos una inteligencia artificial que está alineada con las peticiones que tiene el cliente. Entonces, Atlassian desde este punto diseña y crea todas sus funcionalidades teniendo eso en cuenta. Una vez hemos creado esos fundamentos, vamos a ver un poco qué nos encontramos en el mercado hoy en día. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Devin es un asistente de desarrollo de código que, pues bueno, para los desarrolladores de código, perfecto, ¿no? Tengo este asistente que me ayuda a desarrollar el código. Por otra parte, tenemos ya casi de algún modo el siguiente nivel o algo más futurístico, ¿no? Tenemos Artisan, que ya directamente te vende como si fueran trabajadores. Esos agentes que de algún modo te viene a decir que ya no hace falta ni que contrates a nadie, pero creo que nadie aquí va a levantar la mano que conoce a nadie que tenga una empresa sin empleados. Al final, el factor humano es súper importante, por algo que ha comentado Antonio también. Comprobar los resultados, entrenar a los agentes. Al final, nos vemos enfrentados a
un momento de cambio, pero yo no creo que el resultado de este momento de cambio sea la desaparición del empleado dentro de la empresa. Entonces, vamos a ver un poco el tema, vamos a centrarnos otra vez en el tema que íbamos a hablar hoy. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, ¿no? Es una habilidad que debemos desarrollar. Es el cambio al que nos enfrentamos personalmente dentro de la empresa. Uno de los temas más típicos es la eficiencia, ¿no? ¿Qué podemos conseguir si implementamos inteligencia artificial en nuestras empresas? Cuando comparamos los dos modos de ver la inteligencia artificial como una herramienta o como una habilidad, lo primero que vemos es que se puede llegar a ahorrar hasta 1 hora al día por empleado si utilizamos muchas herramientas de inteligencia artificial. Aplausos, fantástico, es una mejora. Pero lo que estamos viendo en los reportes que creamos dentro de Atlassian con todos nuestros clientes, porque hacemos mucha investigación internamente con nuestros clientes y tal, es que puedes llegar a doblar esa eficiencia de los trabajadores si empezamos a pensarlo como una habilidad. Volvamos a plantear un segundo qué me refiero con esa habilidad. Esa habilidad es la de replantearnos con la inteligencia artificial todos los procesos, todas las decisiones, todas las partes que forman parte de la empresa. El que pasaba las facturas a papel, ahora pues con Internet ya no, pues con la inteligencia artificial tampoco. Todos estos procesos tenemos que tener la inteligencia en el centro del pensamiento a la hora de desarrollarlo. Entonces, vamos un poco ya tocando un poquito más de pies el suelo. ¿Cuáles son los retos en las empresas? Los líderes de hoy en día, vosotros, ¿a qué se enfrentan? Se preguntan o se enfrentan a los siguientes problemas, no lo digo yo, lo dice el reporte que hemos hecho con nuestros clientes, que de algún modo queremos que nuestra empresa tire más, saque más productos, saque más software, y si no es software, lo que sea. Al final todos ofrecemos un servicio, todos ofrecemos un producto. Hay una falta de personal, queremos ir más rápido. Por otra parte, vemos que hay una saturación con la información. Cada día hay un framework nuevo, cada día hay una tecnología nueva, la gente está siempre en constante formación, a vosotros hoy aquí. Y muchas herramientas. La gente está muy dividida. Tenemos Slack, tenemos Gmail, tenemos Calendar, tenemos eventos, tenemos de todo. Al final hay mucha división que cuesta de manejar. Entonces, vamos a intentar, ¿no?, gestionar todos estos problemas con la habilidad de la inteligencia artificial en el medio. Por otra parte, ¿qué vemos, no? Desde arriba para abajo tenemos esos problemas, de abajo para arriba. Los desarrolladores de código ven que hay una falta de alineación. Muchas veces se encuentran desarrollando código que no entienden para qué sirve luego en cuanto al objetivo de la empresa. Nadie, creo, estudió jamás desarrollo de software para participar en sprints, porque igual le encantaban los sprints, o las stand-ups, o las reviews, o todas estas cosas, ¿no? O mandar correos o grabarse demos. Al final, quien estudia eso es para desarrollar código. Y se ve que al final dedican mucho menos tiempo del que se pensaban o querrían, y la empresa también les pide, ¿no?, que vayan sacando producto, pero no se puede. Hay un punto aquí de cruce que la gente no termina de encontrar el modo de gestionar y trabajar de modo eficiente. Falta de documentación, se explica por sí solo. A nadie le gusta documentar todo, es un palo. Al final, falta de documentación es algo muy típico. Y la deuda tecnológica. Para quien no sepa, la deuda tecnológica básicamente vendría a ser que en este estado de caos y de falta de eficiencia, mucho del desarrollo de código al final se hace con parches, corriendo, sin pensar en la infraestructura futura o sin teniendo en cuenta que a lo mejor queremos ser un poco más flexibles más adelante. Esta situación nos crea un punto de conflicto de arriba para abajo, de abajo para arriba, que es lo que intentaremos mejorar hoy con la sesión que os voy a presentar. Entonces, la típica, ¿no? Matar moscas a cañonazos. ¿Que tenemos un problema? Mete la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que termina pasando? No ayuda tanto como la gente se piensa, porque estamos utilizándolo como una herramienta, no como una habilidad. No estamos planteando todos los procesos, estamos simplemente, pues, en un motor, en vez de gasolina, le metes nitro, ¿no?, de algún modo, pero al final tampoco tira tanto, al final el cambio no es tan grande.
Entonces, lo que vamos a ver hoy es intentar replantear todos esos procesos, intentar replantear todos esos procesos, y lo vamos a hacer alrededor de estos puntos. Vamos a ir viendo cómo podemos aplicar la inteligencia artificial al desarrollo de código, a las stand-ups, a los sprints, a las retrospectivas y a los equipos en sí mismos. Es decir, a las metodologías ágiles, a ese framework, ¿no? Vamos a replanteárnoslo un poco, a ver qué podríamos hacer con la tecnología que nos permite Atlassian. Entonces, vamos a ponernos también un poco en situación. ¿De dónde venimos? 2021, GitHub anuncia Copilot. 2022, sale ChatGPT, nos caemos todos de culo. 2023 nos desmayamos un poco. Al final empezamos a ver todas las capacidades y empezamos a creer en ese futuro que nos están prometiendo. Esa revolución que va a llegar, pero estamos a ese lunes, ¿no? Factura de papel en mano y no terminamos de ver cómo aplicarlo, ¿no? Al final hay como un puente que nos falta aquí de cómo empezar a plantear estas cosas, que es el momento en el que nos encontramos hoy, 2025. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un copilot de turno, ¿no? Ayudándonos a desarrollar el código que queremos hacer. Perfecto. La realidad es que a 2025 lo que podemos ver son los resultados y las analíticas de cómo están performing las inteligencias artificiales. Solo un 25, un 30% de aceptación del código. Eso significa que el 70-75% del código que me da la inteligencia artificial o lo tengo que revisar, o lo tengo que modificar, o lo tengo que tirar a la basura, o el contexto está perdido, no se entiende nada, ¿no? Ese contexto que nos explicaba antes Antonio, súper importante, ese Teamwork Graph de Atlassian que tiene, nos permite un contexto dentro de los datos. Tenemos todo lo que está sucediendo dentro de la empresa. Entonces, dadas estas métricas, volviendo a ese tiempo que ahorrábamos, al final también nos vemos que hay como una métrica opuesta, que es, al final si me paso todo el día revisando ese 70% del código, tan solo ahorro 1 o 2 horas a la semana. Eso no es un game changer, ni mucho menos. Entonces, ¿cuál es el futuro aquí? Empezar a replantearnos también las operaciones. Entonces, aquí vemos todas las tareas, toda la planificación, todo el desarrollo y, finalmente, los pull requests, ¿no? Esas serían como las 4 etapas a la hora de desarrollar código, ¿no? Nos asignan una tarea, planificamos qué vamos a hacer, desarrollamos el código, lo mandamos al código del código fuente, ¿no? de nuestro producto. Vamos a ver un poco cómo vamos a ir aplicando esa inteligencia artificial. Si aplicamos esa inteligencia artificial, un poco la visión que os intento mandar es que los developers van a estar ayudados de la inteligencia artificial creando algo que es nuevo. Pair Programmer, ya lo sabíamos lo que era. El AI Pair Programmer es lo que en teoría debería ser el futuro. Vamos con un ejemplo. Aquí tenemos un experimento, un A/B test, clásico de toda la vida. Hemos desarrollado nuestro producto con 2 versiones y al final hemos decidido escoger que una de las 2 tiene que morir. Se crea la tarea y vamos a mirar de limpiar el código de esa parte que no queremos. A día de hoy, un desarrollador de código tendría que ir, leerse la tarea, planificar, desarrollar, limpiar, pull request, todo. Lo que queremos hacer aquí es empezar a utilizar la inteligencia artificial en el proceso. Y vamos a empezar con creando un agente al que le vamos a decir, vale, ahora eres un desarrollador de software y quiero que tu trabajo sea limpiar los experimentos que vamos a, pues, concluidos, ¿no? Los experimentos concluidos, necesito que los limpies. Hazlo así, con este template, tan. Se le explica. Por una parte tenemos la explicación de cómo quiero que seas, luego tiene todos los datos desde el Teamwork Graph y conjuntamente con esto lo que podemos hacer es, en nuestro código que vive en Bitbucket, conectar el agente desde la tarea hasta el código y aquí lo que hará el agente es directamente actuar sobre el código y limpiarnos ese código. El desarrollador de código no ha tenido que trabajar en eso, limpiando un poco esos procesos que a lo mejor no eran tan interesantes. Si vamos un poco más allá, porque estamos analizando el proceso, no la tarea, no el código en sí mismo,
vemos que hay una tarea extra aquí en medio. Alguien tiene que escoger cuál de las dos era la buena o cuál era la mala. Le meto otro agente. Aquí, en este caso, le digo, vale, tú vas a ser el identificador de cuáles, y entonces le vas a poner una etiqueta y conectamos el uno con el otro y ya tenemos todo un proceso completo a base de tener siempre la inteligencia artificial en cada uno de los pasos del proceso para así conseguir que la inteligencia artificial nos solvente el problema. Esto era solo un ejemplo. Hay 1000 más. Hoy solo quería daros una visión general, de vista de águila, ¿no? Un poco, de la posibilidad de empezar a pensar un poco distinto alrededor de los procesos. Vamos ahora con las stand-ups. ¿Qué es una stand-up? Una stand-up es ese sitio en el que la realidad es de que la persona que más grita es la que más se escucha, hay mucho ruido, gente diciendo cosas que a lo mejor no vienen a tanto a día de hoy porque no sé por qué las están comentando, muchos fuegos y muchas urgencias, al final todos estamos corriendo detrás de problemas que nos aparecieron ayer y que nos rompen toda la planificación, y mucha repetición. Hoy estoy trabajando en lo de ayer y mañana trabajaré en lo de hoy. Es siempre mucha repetición. Entonces, vamos a replantearnos esta reunión con inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear un agente al que le vamos a llamar Stand-Up Agent. Stand-Up Agent lo que va a hacer es, con todo el contexto de datos que Atlassian tiene, desde Jira hasta Confluence, hasta Loom, ¿no? En Jira todas las tareas, en Confluence toda la documentación, en Loom todos los vídeos de las demos que hemos ido lanzando, en Compass nuestros componentes, en Bitbucket nuestro código. Todo este contexto me permite crearte automáticamente en qué día vivimos, ¿no? No hace falta que venga yo a contarte qué es lo que estoy haciendo o lo que he hecho o cuáles son mis bloqueadores. Podemos conectar nuestro agente a, por ejemplo, a un canal de Slack, mandar diariamente el stand-up y empezar a decir adiós, primero de todo, a las stand-ups tal y como las conocemos y empezar a decir hola a un nuevo tipo de stand-ups. Estas stand-ups lo que vamos a hacer es, por ejemplo, y al final aquí estamos todos un poco pensando en voz alta, podemos redirigir esas horas, ¿no? A, primero de todo, motivación, mirar de que al final un desarrollador de código frustrado, saturado y que no puede más y que coge la baja o cualquier cosa de estas, al final es una pérdida de recursos para la empresa muy grande. Podemos empezar a trabajar en eso, tener un equipo motivado y súper eficiente. Y por otra parte, la alineación. Asegurarnos de que ese problema que los desarrolladores se quejaban, ¿no? De que no terminaban de entender en qué estamos trabajando, pues empezar a utilizar esas sesiones para alinear a los equipos con los objetivos y la visión de la empresa. Estas stand-ups, además, lo que podemos, uno de los grandes valores, y esto lo voy a comentar en algún punto más, es la asincronización. En Atlassian creemos muchísimo en la asincronización de algunos eventos. Loom es básicamente la asincronización de reuniones, asincronización de demostraciones, asincronización de muchos eventos. En este caso, la sincronización, ¿qué nos permite? Lo que nos permite es empezar a utilizar comentarios y ese ruido que comentábamos en las stand-ups, que es el que nos estaba de algún modo, que no nos estaba ayudando, ¿no? Aquí la gente se puede tomar calma, a lo mejor utilizar robo, hacer una búsqueda interna antes de plantear la pregunta en medio del grupo y molestar, ¿no? Entonces, de modo asíncrono y con más tiempo, lo que puedo hacer es, hey, este podcast lo he buscado por robo, no encuentro ninguna página de Confluence, he estado mirando a ver qué es esto en lo que estás trabajando. ¿Me puedes explicar un poco más ahora que me he enterado qué es esto del podcast? O, por ejemplo, también, hay una conferencia que tampoco hay documentación. ¿Me puedes contar más? Al final, la stand-up asíncrona se presenta como una stand-up mucho más eficiente que al final nos es permitida gracias a una nueva tecnología que es, a través del contexto de Atlassian, un resumen diario de lo que está sucediendo. Vamos a ver ahora si los sprints sobreviven a la inteligencia artificial. ¿Por qué empezamos a lanzar código cada 4 semanas? De algún modo queríamos enfrentarnos al problema que nos dan la gestión de proyectos en tipo waterfall, ¿no? En tipo cascada.
Hay 1000 bloques que tenemos que tener en cuenta, desde el feedback del cliente, a la tecnología nueva, a dónde estamos desarrollando, a los problemas de tecnología que hemos descubierto nosotros mismos. Soy incapaz de planificar a tan largo plazo. Entonces, encontramos un punto, íbamos tirando para atrás y dijimos, bueno, 4 semanas, porque lo que no puedo hacer es montar todo el tinglado de la organización y de la planificación cada 3 días o cada mañana o cada 2 días, ¿no? Entonces, 4 semanas parecía ok, pero no teníamos inteligencia artificial. Entonces, dada esa situación, ¿qué nos pasa? Que además, desde los reportes que tenemos, algo que vemos es que esos sprints muchas veces, en modo así un poco caótico, terminan sucediendo sin continuous development, sin los test automatizados, con muy pocas analíticas, sin feature flags y en data center, ¿no? Al final, en muchos casos vemos situaciones de estas. ¿Cómo podemos empezar a mejorar eso? Pues la inteligencia artificial nos permite olvidarnos de los sprints, ¿no? Podemos ser revolucionarios, si queremos, y decir, bueno, pues yo ya no hago sprints de 4 semanas, los haré sprints cada día, de un solo día. ¿Por qué? Porque al final, los sprints de un solo día con inteligencia artificial pasan a ser posibles. ¿Cómo? De algún modo, todas las tareas, en ese contexto que decíamos, van a ser gestionadas por la inteligencia artificial y entendidas, y lo que vamos a ir haciendo es alimentar de esas tareas de modo automático a nuestros desarrolladores. Siempre vamos a tener un contexto claro, ¿no? en qué es lo que hoy es más interesante. Y además, si aparece una notificación de algo urgente, un fuego de esos que decíamos, podemos ponerlo al principio y no esperarnos a las 4 semanas o tirar toda la planificación a la basura. La inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no?, a resolver esta situación. O, por ejemplo, si aparecen 3 bugs, ¿no?, y 3 problemas que tenemos que resolver, a lo mejor no es tan urgente, pero sí muy importante. Entonces, en esa escala de urgencia e importancia, vamos a colocarlo ahí donde toca. Entonces, aquí también podemos, de algún modo, decirle adiós, ¿no?, a la planificación de esos sprints. ¿Qué hacemos con las sprint reviews? Porque dentro de las sprints también hay otra parte, que son las sprint reviews. Esta parte yo creo que es súper importante. Al final, lo que estamos haciendo ahora es replantear esos procesos, replantear esas decisiones. Y eso, al final, lo hacemos dentro de una review. Entonces, ¿cuáles son las partes de una review? Tenemos el feedback de los compañeros, que al final se nos da en muchas ocasiones, o como ejemplo, en las sesiones de demostraciones. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es esa asincronización. Utilizando Loom, lo que hacemos es que uno de nuestros desarrolladores de código está haciendo una demostración asíncrona de ese producto. En esas demostraciones, ¿qué pasaba? Que la gente tenía ideas y preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo compartimos eso de modo asíncrono? Loom lo que nos permite es, dentro de ese vídeo que ha sido compartido con nosotros de modo asíncrono, empezar a intercalar nuestras reacciones y empezar un hilo de comentarios en cada uno de los puntos en los que se está hablando de distintos temas, para así, igual que hemos hecho con las daily stand-ups, que las hemos asincronizado, y esos hilos de comentarios con la información que toca, aquí hemos hecho lo mismo. El feedback del cliente es otra parte de la Sprint Review. ¿Qué hacemos aquí? Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es cómo Atlassian Intelligence, ¿no?, yo solo le tengo que preguntar, encuéntrame los issues, ¿no?, creados en los últimos 2 días. Esa query nos la ofrece automáticamente Atlassian Intelligence, haciéndonos un poquito más efectivos y eficaces. Y luego lo que podemos hacer es ir al chat de Robo, ¿no?, y crear un agente, que le vamos a llamar Jira Theme Analyzer. Este lo que va a hacer es, de todos los issues que hemos recibido en los últimos 2 días, para yo poderlos digerir, para yo no tampoco tener esa carga cognitiva tan alta y saturarme, ayúdame a digerirlo, agrúpamelo y dame un resumen de esos puntos. Yo aquí entonces ya sé que si a lo mejor el objetivo o la dirección de mi empresa es que la parte móvil de nuestra empresa sea la nueva parte de mercado más potente, yo sé que me tengo que ir a estas de aquí y a lo mejor
despriorizar las otras que están más por debajo. Este tipo de agente, igual que lo he comentado antes con el stand-up, lo que puede hacer es conectarse con third parties, ¿no? con otras plataformas, aquí el Slack, y lo que estamos haciendo es enviar de modo semanal esos resúmenes, ¿no? de todos esos feedbacks que nos ha enviado el cliente, pues para que también vivan donde nosotros vivimos y poderlos comentar y crear hilos ahí dentro. Entonces, los sprint reviews, los sprints mueren, pero los reviews de algún modo sobreviven, pero quedan un poco reinventados, quedan pues de modo asíncrono y de algún modo también con la asistencia de inteligencia artificial. Vamos ahora con la parte de las retrospectivas. En una retrospectiva también hacemos un poco lo que hacíamos en las reviews, ¿no? Plantearnos qué ha pasado y cómo estamos trabajando dentro de la empresa. Otro momento genial en el que empezar a desarrollar esa habilidad de poner la inteligencia artificial en el centro de nuestro pensamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, en nuestra retro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, utilizando un whiteboard de Confluence, nuestro equipo va a empezar en una reunión o de modo asíncrono a poner todas sus ideas de qué es lo que ha estado sucediendo. Y con la inteligencia artificial de Atlassian, con un solo clic lo que nos va a permitir es agrupar todas esas ideas, que a veces es súper caótico de entender cómo las organizamos, y nos las va a agrupar por temáticas. Yo así ahora sé en qué focalizarme y en qué no focalizarme. ¿Que el café está frío? No me focalizo. ¿Que hay un problema con el database? Me focalizo ahí, ¿no? Un poco. Eso nos ayuda a digerir la información. Entonces, en estas retrospectivas, al final vamos a ir analizando todos y cada uno de esos puntos del proceso, desde planificación, revisión de código, comunicación, decisiones, documentación y prioridades. En todos estos puntos es donde tenemos que empezar a plantearnos cómo podemos empezar a aplicar la inteligencia artificial, y es posible. De este modo también lo que vemos es que las retrospectivas, igual que las reviews, cobran una mayor importancia, porque es lo que también comentaba Antonio, revisar los resultados, ¿no? Al final la inteligencia artificial empezará a vivir dentro de nuestros sistemas, revisar es una de las grandes tareas que va a haber un gran crecimiento en los próximos años. Vamos ya por el último punto, a los equipos. Un ejemplo al final de cómo funcionan los equipos. La gracia de los equipos multidisciplinares, ¿cuál es? La transferencia de conocimiento. Si yo pongo a un Scrum Master con un team, con uno de calidad, con unos desarrolladores y todos forman un equipo, lo bueno que tiene eso es la transferencia de conocimiento. ¿Cómo podemos empezar a mejorar esos procesos de transferencia de conocimiento? Lo que podemos hacer es crear un agente. Este agente lo que va a hacer es, alimentado de las instrucciones, como comentábamos antes, y alimentado de todo el contexto y conocimiento que Atlassian nos propone, este agente va a ser capaz de hacer ese trabajo a escala, ¿no? Aquí, por ejemplo, me gustaría hablar de la escalabilidad que nos dan los agentes, ¿no? Los ingenieros de calidad al final se enfrentan a que todos los ingenieros que están trabajando es muy difícil perseguirlos a todos, es muy difícil asegurarse de la calidad de todo. Esto es una herramienta, pero solo si pensamos con esa habilidad de aplicarlo en todos los puntos y los procesos. Y esto al final nos crea una pregunta. ¿Los agentes de inteligencia artificial son el fin de los equipos multidisciplinares? ¿Qué vemos con los agentes? Los agentes son fáciles de construir, están disponibles. Nunca nadie ha oído que ChatGPT diga yo no puedo más, ¿no? Eso es una gran ventaja. Pero al final no están aquí para ser nuestro reemplazo. ¿Por qué? Otra vez lo que comentaba Antonio. Tenemos que entrenar, tenemos que revisar, tenemos que evolucionar a las nuevas necesidades que tienen las empresas que empiezan a utilizar la inteligencia artificial. Lo que os comentaba, los agentes están construidos y entrenados por humanos. Entonces, la evolución que vemos hoy es, o la petición que se hace hoy a la población es, conviértete en ese humano, ¿no? Evoluciona a empezar a crear, diseñar y revisar los agentes de inteligencia artificial.
Ya para terminar, ¿cómo van a cambiar la inteligencia artificial? ¡No! A ver. ¿Qué ha pasado? Ahí, vale. ¿Cómo va a cambiar la IA a los equipos e impactar a nuestros procesos de trabajo? La realidad es cruda. Nadie lo sabe. Vivimos en un punto en el que hay mucho cambio y la realidad es que nadie lo sabe. Pero sí que hay una cosa que si nos lo planteamos distinto, sí sabemos. Los equipos de desarrollo de código van a cambiar. Aquí me gustaría parar también un segundo en el sentido de que hoy os he mostrado un ejemplo del desarrollo de código. En Atlassian tenemos el System of Work, ¿no? Que es una filosofía de cómo las empresas pueden empezar a trabajar de un modo distinto. Otra presentación para otro día. Pero básicamente Atlassian está ofreciendo un entorno y una plataforma donde pueden vivir no solo los desarrolladores de código, sino los equipos de marketing, los equipos de legal. Al final, todos los equipos tienen sus proyectos y todos esos proyectos pueden ser gestionados dentro de Atlassian. Ponerlos todos a vivir dentro de la misma plataforma crea una base de datos muy robusta, ese nivel 3 que comentaba Antonio, muy robusta en cuanto a crear contexto dentro de la empresa y crear una alineación desde calendarios a que esta tarea depende de la otra, ¿no? Al final, esa red, ¿no? de datos es lo que nos va a permitir un cambio significativo dentro de la empresa. Lo que nos deberíamos preguntar, ¿cómo empiezo yo como empresa a participar en este cambio? Muchas gracias por todo y yo creo que esa respuesta la encontraremos en el challenge que nos han ofrecido hoy los de Nomad Mod. Muchas gracias.